Al día, como todas las semanas, nos acercamos también al panorama educativo. Lo hacemos de la mano de Paloma Martín Esperanza. Hoy, además, Paloma, nos adentramos en la enseñanza de la historia. Así es, José Luis, buenas noches. Vamos a hablar de la importancia de la historia aquí, en La Aventura de Educar. La disciplina histórica es uno de los pilares de las humanidades y constituye una herramienta importante tanto en la educación como en la construcción de una sociedad. Nos habla de ello Javier Segura, presidente de la asociación Ven y Verás Educación. Buenas noches. Buenas noches, Paloma. Pues sí, la historia es vital para una sociedad. Últimamente, de hecho, se está oyendo hablar mucho de historia, en concreto en relación con el movimiento cultural, social, woke, que se autodefine a sí mismo como un despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia que viene de esa frase de stay woke, permanecer despierto, que lo hemos visto en ese derribar estatuas, en esas de Fray Junípero Serra, Cristóbal Colón, etcétera. Aparentemente, uno podría decir que hay una lucha por la justicia, en concreto en defensa de los indígenas. Pero hay una mirada que hay que echar más profunda. De hecho, el Papa Francisco nos acaba de alertar sobre eso. Este movimiento, que en el fondo es un revisionismo de la historia, es un movimiento que podríamos definir peligroso, así lo dice el Papa. Revisa la historia, reniega de la historia y la ve con los parámetros actuales. Eso tiene unas consecuencias que son importantes. En el fondo lo que hace es recoger de nuevo el viejo esquema revolucionario. Por una parte, la historia, el centro de la humanidad, vuelve a ser hoy, nosotros, ahora, perdiendo toda perspectiva. Ese esquema de la revolución, que todo empieza hoy. Por otra parte, plantea la lucha, el conflicto, y en tercer lugar, también peligroso, plantea la exclusión. Podemos hablar de una cultura de la cancelación, que no es tal cosa que una cancelación de la cultura, porque lo que hace es excluir de la comunidad a todo aquel que no respeta, digamos, ese pensamiento único que quieren instaurar. Este movimiento, pues, debe tener una respuesta, evidentemente, desde la educación, y no hay otra mejor respuesta que la propia educación y la enseñanza de la historia. Una historia basada en criterios de objetividad, pretensión de objetividad, una historia que dé una perspectiva correcta a los alumnos y una historia que sirva para que los alumnos y los pueblos puedan descubrir sus propias raíces. Gracias, Javier. Precisamente para hablar de la enseñanza de la historia, tenemos hoy con nosotros a Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval en la Universidad San Pablo CEU. Alejandro, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, Paloma. Bueno, Alejandro, ¿qué aporta el conocimiento de la historia a nuestros niños y jóvenes? Porque pueden preguntarse algunos, pues si no es un aprendizaje poco práctico e incluso inútil para el mundo contemporáneo. Pues aporta muchísimas cosas, pero si tuviera que subrayar solo una, diría que su identidad. Porque una persona que no tiene memoria de dónde viene, de cuáles son sus raíces, qué hicieron sus antepasados, no sabe quién es. Y la historia sirve para eso, para saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos fácilmente manipulables. Basta ver una persona desmemoriada, si uno se encuentra a alguien que ha olvidado todo, es una persona que es un pelele en tus manos. Luego la historia esencialmente nos da nuestra propia identidad, nos enseña quiénes somos. Bueno, la historia nos apasiona a muchos, pero hay que reconocer que también es fruto de debate siempre. Esta, Alejandro, es la pregunta que te habrán hecho seguro muchas veces. ¿Es posible aproximarse de manera objetiva a la historia? Pues depende del ámbito histórico en el cual nos movamos. Si estamos hablando de la historia científica, la historia propia del investigador, que es el campo en el que yo también me muevo como profesor universitario, pues allí hay un método científico, hay una manera establecida desde hace ya casi 200 años para
investigar historia. Esta historia sí es objetiva. El problema no es el hallazgo científico de información histórica, el problema está en la exposición narrativa de la historia. Cuando uno explica historia, sea escribiendo un libro, sea dando clases, sea hablando con un medio de comunicación, como en el caso en el que estamos ahora, pues evidentemente uno hace una selección de datos, porque es imposible explicarlo todo. Y ahí es donde aparece el sesgo. El sesgo es la mirada del historiador, que es un ser humano, que no es un robot, y que tiene sus propios prejuicios, o en el caso de que sea una persona muy objetiva, al fin y al cabo es hijo de su tiempo, hijo de su época, no puede evitar tener sus propias opiniones sobre lo que está analizando, y por tanto a la hora de uno explicar algo, sea en clase, sea en un medio de comunicación, pues hace una selección de información donde está el sesgo. La clave en la historia es intentar determinar si el que te está contando algo, qué sesgo tiene, si ese sesgo es grande, si te está intentando adoctrinar o te está intentando de alguna forma colocar un mensaje que no sea estrictamente histórico. Y luego está la cuestión ya, que es más compleja en los debates históricos, de la politización de la historia, que es cuando se quiere meter ideología política, que esto es mucho más grave que el sesgo del historiador. Una cosa es el sesgo del historiador como individuo y otra cosa es el sesgo político de intentar utilizar la historia para cuestiones políticas. Como escuchábamos hace un momento, estamos asistiendo a un revisionismo de la historia. ¿Qué valoración haces de esta corriente y de su influencia en la sociedad y sobre todo también en la educación? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Por un lado está el revisionismo histórico que estamos viendo que los políticos en España están promocionando, al menos los políticos de izquierda, que es un revisionismo distinto al movimiento woke, Black Lives Matter, movimiento norteamericano anglosajón. Por un lado está la cuestión del revisionismo histórico a golpe de decreto ley o de ley de memoria histórica o memoria democrática, como ahora la llaman. Por principio creo que los historiadores debemos estar en contra de que los políticos legislen la memoria, porque es decirle al pueblo y a los historiadores lo que tenemos que pensar sobre la historia. Esto yo creo que es aberrante. Me parece que son los historiadores los que tienen que estudiar la historia y no los políticos decir qué historia es la verdadera o la no verdadera, y mucho menos decirle al pueblo, a la población, qué historia es la correcta o no es la correcta. Pero más allá de las leyes de memoria histórica, que ahora mismo es el debate en España, ya estamos viendo venir algunos que del mundo anglosajón, especialmente de Estados Unidos, viene algo que se ha dado a llamar el movimiento woke, que tiene que ver con la idea de una especie de destrucción de la memoria occidental, en tanto que es una memoria blanca, heterosexual, patriarcal o heteropatriarcal, como la llaman, que es opresiva para las mujeres, los homosexuales, los indígenas occidentalizados durante siglos. Bien, este discurso me parece peligrosísimo porque de alguna forma está cancelando, está impugnando toda la memoria occidental, desde los clásicos, se está impugnando desde la Ilíada de Homero a un Shakespeare o, por supuesto, la Biblia y toda la tradición cristiana. Por tanto, aquí hay un peligro, el llamado peligro de la cancelación, que es en aras de no ofender a minorías que por supuesto no tendrían por qué ofenderse, pero que algunos autoerigidos portavoces académicos o mediáticos de estas minorías dicen que sí se ofenden, pues bien, en aras de no ofenderles, pues se cancela todo, se oculta todo o directamente se explica una historia absolutamente anacrónica en la cual todo lo que sea, podemos decir, contrario o no encajable en la posmodernidad líquida en la cual vivimos ahora, pues es omitido. Esto es gravísimo porque implica una educación para la gente joven, para los niños, o un traslado a los medios de comunicación de una sociedad sin pasado. Y como decía al principio, si no tienes pasado, no tienes memoria, no tienes identidad. Y como dijo San Juan Pablo II, si pierdes tu identidad y tu memoria, estás perdiendo un rasgo esencial de la personalidad, porque la persona está muy ligada a su memoria. Este es el riesgo gravísimo, mucho mayor de lo que la gente piensa, al cual nos estamos viendo abocados en los próximos años. Yo quiero avisar que esto nos viene con fuerza de Estados Unidos. Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval, muchas gracias por acompañarnos en la aventura de educar. Un placer, Paloma. Buenas noches.
Precisamente para promover una buena cultura de la historia, hoy nos hacemos eco de un interesante proyecto que han puesto en marcha los profesores y alumnos del grado en Historia de la Universidad de Navarra. Se trata de la iniciativa Grandes Libros de la Historia, en la que los estudiantes, guiados por sus profesores, se adentran en la lectura de obras importantes y organizan seminarios en los que debaten e informan a alumnos de otras disciplinas. Una iniciativa que se puede trasladar a otros niveles educativos. El esquema de que los propios alumnos recomienden las lecturas que a ellos les han resultado sugerentes es el mejor vehículo para difundir una cultura humanista entre todos los jóvenes. Gracias, Paloma. La semana que viene, más Aventura del Saber. Gracias, José Luis. Hasta el próximo jueves.